Todo empezó con un sonido, uno tan simple, tan cotidiano, que en cualquier otro momento lo hubiera ignorado. Pero esa noche, en esa calle silenciosa, tuvo un peso distinto. Fue un lamento, no un grito, no un sollozo desesperado, sino un lamento suave, casi contenido, como si alguien llorara sin querer que la oyeran. Volvía de casa de un amigo. Habíamos estado trabajando en un proyecto hasta muy tarde, y yo, por necio, decidí caminar las 6 calles hasta mi casa en lugar de pedir un taxi. La colonia no es peligrosa, pero a esas horas cualquier sombra se siente más grande de lo normal. Cuando escuché el lamento, me detuve en seco. Venía del parque pequeño que está junto a la cancha de cemento. No había luces, los postes llevan años sin funcionar. Solo la silueta de los columpios y los troncos de los árboles. Pensé que era una mujer en problemas. Ese tipo de cosas pasan y no podía simplemente ignorar el sonido. Pero el aire estaba helado y el silencio entre cada sollozo me ponía los nervios de punta. Avancé unos pasos hacia la entrada del parque, alumbrando con mi celular. Las hojas secas crujían bajo mis tenis y el sonido parecía más fuerte de lo normal. «¿Hola? ¿Está bien?», pregunté. El llanto se detuvo de golpe. No hubo respuesta. Iba a darme la vuelta cuando lo escuché. Esa frase, esa condenada frase que todos conocemos desde niños. «Ay, mis hijos». No sé explicar el escalofrío que sentí. No fue por creer en fantasmas o leyendas. Fue a la forma en que lo dijo, como si estuviera hablando justo detrás de mí, aunque la voz venía del fondo del parque. Volteé rápido. Nada. La voz sonó otra vez, más ahogada. «Ay, mis hijos». Tragué saliva y avancé hacia donde creía haber escuchado el sonido. La luz del celular apenas revelaba los contornos del camino. Pasé junto al columpio, que se movía muy despacio, aunque no había viento. Fue ahí donde la vi, sentada en el borde del arenero. Una mujer completamente quieta, con un vestido blanco sucio. El cabello largo le cubría el rostro por completo. Tenía los brazos hacia abajo, las manos sueltas, como si no tuviera fuerza para sostenerlas. Pero lo peor fue ver que el vestido estaba mojado. No de agua limpia, tenía manchas oscuras casi negras. Me acerqué despacio, sin atreverme a tocarla. «Señora, ¿necesita ayuda?». No respondió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, lentamente. Ese movimiento me revolvió el estómago. No era natural, no era fluido. Era como si su cuello estuviera rígido y aún así ella lo forzara. Di un paso atrás. Entonces respiró. Una inhalación profunda, áspera, como si tuviera los pulmones llenos de líquido. Y al exhalar, soltó un sonido entre llanto y quejido que me heló la sangre. Se puso de pie de golpe. Lo hizo de una manera tan brusca que sentí que mis piernas iban a fallar. Su vestido goteaba, literalmente goteaba. Cada paso que daba hacia mí dejaba un pequeño charco oscuro detrás. No podía moverme. La linterna del celular temblaba en mi mano. Cuando estuvo a menos de 2 metros, levantó lentamente la cara. Apenas un poco. Solo lo suficiente para que pudiera ver su boca. Estaba lastimada, como si alguien la hubiera golpeado muchas veces, como si hubiera intentado gritar demasiado y se le hubieran reventado los labios. Y entonces lo dijo otra vez, pero esta vez no como un lamento, sino como un reproche. «Ay, mis hijos». Ese fue el momento en que reaccioné.
Retrocedí tan rápido que casi caigo. Ella levantó los brazos, no para atacarme, sino como si quisiera que la sostuviera, como si yo fuera alguien que había estado buscando. No esperé a que se acercara más. Di media vuelta y corrí. Sentía sus pasos detrás de mí, lentos, arrastrados, pero constantes. No quise voltear. Me dolían los pulmones, las piernas, todo, pero no dejé de correr hasta llegar a mi casa. Entré, cerré con seguro y me dejé caer en el suelo con las manos temblorosas. El silencio fue peor, porque seguía sintiendo que si me acercaba a la puerta, iba a escucharla del otro lado. No pegué un ojo en toda la noche. A la mañana siguiente fui a ver a mi amigo para contarle lo que pasó. No esperaba que me creyera, pero necesitaba decirlo en voz alta. Él se quedó en silencio y, para mi sorpresa, dijo: ¿Sabías que hace un mes encontraron a una mujer muerta en ese parque? Yo negué. La arrastró la corriente del canal cuando hubo esa lluvia fuerte. Dicen que la vieron por última vez gritando por sus hijos. No supe qué decir. Sentí que el estómago se me doblaba. Intenté seguir con mi vida, pero los días siguientes algo empezó a pasar. Primero fueron detalles pequeños. Marcas húmedas en la banqueta frente a mi casa, como huellas del tamaño de pies descalzos. Luego, por las noches, escuchaba un llanto lejano, tan leve que a veces pensaba que venía de mis propios sueños. Pero lo peor fue una noche en que desperté cerca de las 2 de la mañana por un ruido en la sala. Me levanté con el corazón acelerado. El aire olía a humedad, a agua estancada. Cuando llegué al pasillo, vi claramente que había un rastro de gotas oscuras, desde la puerta hasta la ventana. Gotas que no estaban ahí antes de dormir. Me acerqué a la ventana con cautela. No sabía qué iba a encontrar. Y ahí, marcada con agua sucia, estaba la misma frase que había escuchado en el parque: mis hijos. Lo entregué paralizado. No había explicación lógica. Alguien que me había visto entrar en pánico, pero no le conté lo ocurrido a nadie. Nadie sabía. Y el parque está a 7 cuadras, y la ventana de mi sala está en un tercer piso. Desde entonces, no puedo dormir bien. A veces escucho pasos húmedos en el pasillo de madrugada, a veces el llanto, a veces ese susurro débil que parece venir del drenaje de la cocina. Pero lo peor pasó anoche. Desperté sintiendo una corriente helada en el cuarto, y al abrir los ojos vi una silueta frente a mi cama, quietísima, inclinada hacia adelante. La luz de la calle entraba apenas, lo suficiente para mostrar un cabello negro, largo, y un vestido oscuro por la humedad. No supe si gritar o rezar, pero no hice nada. Me quedé congelado. Ella no se movió, solo respiró. Esa respiración áspera, como si tragara agua. Y entonces, con una voz tan baja que parecía dentro de mi cabeza, dijo: «Tú los viste, ¿verdad?». Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Pero el piso junto a mi cama quedó mojado, como si alguien hubiera estado de pie ahí por varios minutos. No quiero volver a dormir. No quiero cerrar los ojos. Y aunque sé que lo que vi fue una mujer real, una mujer rota, no puedo evitar pensar en algo. Si ella está buscando a sus hijos, ¿por qué me busca a mí? ¿Y qué quiere? ¿Que le responda? Relato número 2. Hay noches que empiezan como cualquier otra, pero terminan cambiando por completo la forma en que ves la realidad. Lo que viví hace unas semanas todavía me persigue, y aunque he intentado explicarlo con lógica, con razones, no he conseguido dormir una noche completa desde entonces. Lo cuento porque ya no sé qué más hacer. Quizá decirlo en voz alta me ayude a entenderlo. Trabajo manejando repartos nocturnos en una zona de carretera.
No es peligroso, pero sí muy solitario. Mucha gente evita esos turnos porque dicen que en la noche se escuchan cosas raras. Voces, animales que no parecen animales, personas que no parecen personas. Yo nunca creí nada de eso. Pensaba que eran exageraciones de traileros aburridos. Esa noche, mientras volvía hacia la base, pasé por un tramo donde hay un canal de desagüe a la derecha y un camino de tierra a la izquierda que lleva a unas casas dispersas. Apenas hay luz, solo un par de postes viejos. Me acuerdo de que pensé que el aire se sentía más pesado, como si hubieran bajado la temperatura de golpe. Era raro, porque en ese lugar siempre hay calor, incluso de madrugada. Fue entonces cuando escuché un llanto. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro lastimado, pero luego se escuchó claramente la voz de una mujer. Un lamento largo, quebrado. Algo que te erizaba desde los pies hasta la nuca, sin poder evitarlo. Frené un poco, no veía a nadie. El llanto sonó otra vez, más cerca. ¡Ay, mis hijos! No voy a mentir, sentí un escalofrío que me dejó sin aire. Esa frase la había escuchado toda la vida. Todos la conocen, La Llorona. Pero yo no creía en eso. Sabía que tenía que ser una mujer real, una madre desesperada, alguien que necesitaba ayuda. Encendí las intermitentes y me detuve. Salí del coche con la linterna en la mano. El llanto sonaba ahora a un par de metros, hacia el canal. Caminé lento, sintiendo cómo la tierra húmeda se hundía bajo mis botas. La linterna temblaba en mi mano, no sé si por el frío o por los nervios. Cuando apunté hacia la orilla del canal, la vi. Una mujer arrodillada, con un vestido claro completamente mojado y pegado al cuerpo. El cabello negro, larguísimo, le cubría el rostro. Tenía los brazos extendidos hacia el agua, como si buscara algo debajo de la superficie. Algo pequeño. Me quedé helado. «Señora», dije, con la voz casi rota, «¿necesita ayuda?» Ella no respondió, pero su respiración se escuchaba fuerte, pesada, como si hubiera tragado agua o hubiera estado llorando durante horas. Su cuerpo se movía de forma extraña, temblando con cada sollozo. Di un paso más cerca. En ese momento, ella levantó el rostro apenas unos centímetros. No pude ver sus ojos, solo la mitad inferior de su cara, y tenía la piel pálida, hinchada, como si llevara días expuesta al agua. Retrocedí de inmediato. Ella se puso de pie con un movimiento brusco, casi violento, como si no tuviera huesos o le doliera cada articulación. El vestido goteaba sin parar, dejando un rastro oscuro en la tierra. «¡Ay, mis hijos!», susurró otra vez. Ese tono no era triste, era culpable, era demandante, era peligroso. Supe que había algo muy mal ahí, algo que yo no debía ver. La linterna empezó a parpadear justo cuando ella dio un paso hacia mí. Tuve que retroceder sin quitarle la vista de encima. Sus pies dejaban marcas profundas en el lodo, como si pesara más de lo normal. No pensé más. Corrí hacia la camioneta. Escuché cómo ella respiraba detrás, cada vez más cerca. No se oían pasos rápidos, solo ese arrastre húmedo, como si su vestido se enredara en sus piernas. Entré al vehículo, arranqué y aceleré. En el retrovisor, por un segundo, vi su silueta de pie justo en medio de la carretera, quietísima, inclinada hacia un lado, viendo cómo me alejaba. No dormí ese día. Cuando amaneció, volví con otros 2 compañeros. Les dije que había visto a una mujer posiblemente ahogándose. Cuando llegamos al canal, los 3 nos quedamos helados.
Había huellas, pero no solo las mías. Había huellas pequeñas, como de niños descalzos, hundidas en el lodo junto a las de la mujer. Docenas, todas alrededor del borde del agua. Ninguno dijo nada. Un vecino se acercó y les contó a mis compañeros que hacía 4 días una mujer había desaparecido con sus 2 hijos en la zona, que la última vez que la vieron estaba llorando y caminando hacia el canal, con la ropa empapada después de una discusión con su pareja. No pude evitar sentir una punzada en el pecho. Esa mujer seguía ahí, de alguna forma, en ese llanto, en esa forma de arrastrarse, en esa frase que me heló la sangre. Los días siguientes fueron un infierno. Primero fueron ruidos en la base, golpes suaves en las puertas de los camiones, cuando nadie estaba cerca. Luego noté marcas húmedas en la parte baja de la puerta del almacén, como si alguien hubiera apoyado manos pequeñas ahí. Una madrugada me quedé solo esperando un reporte. En el silencio escuché el llanto de nuevo, pero no en la calle, sino dentro del almacén. Me quedé paralizado. El lamento venía desde el pasillo, y entonces escuché su voz, pero tan cerca que casi sentí el aliento. ¿Dónde están mis hijos? Me levanté de golpe, corrí hacia afuera sin voltear. Estuve a punto de renunciar esa misma noche, pero lo peor pasó hace 3 días. Desperté en mi casa a las 3:17 de la mañana, con un sonido, un chapoteo suave, como si hubiera agua en el piso. Cuando bajé los pies de la cama, los sentí mojados. El suelo estaba húmedo. Seguí el rastro, gotitas oscuras hacia el pasillo, luego hacia la sala. Y ahí, en el vidrio de la ventana, marcado con un dedo mojado, había un mensaje escrito con trazo tembloroso. MISHIJOS. Me quedé sin aire. Una sombra pasó por la ventana, alta, delgada, de cabello larguísimo. No era sobrenatural, era real. Una mujer rota, perdida, desesperada, que había muerto buscando algo. Y ahora lo buscaba conmigo. No sé si la imaginé, si la vi, o si mi mente ya está fracturada. Solo sé que cuando cierro los ojos, escucho ese llanto. No puedo dormir, no puedo estar solo, no puedo entrar a un cuarto oscuro sin pensar que ella está ahí, inclinada hacia adelante, esperando que le diga algo. Y lo más inquietante es esto: ella no está buscando a sus hijos. Eso ya lo entendí. Está buscando al último que la escuchó, a mí, y parece que piensa que yo tengo algo que devolverle. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente, imaginario o real. Relato número 3. Siempre he pensado que la mayoría de las historias que contamos para asustarnos nacen de algo real. Una sombra mal interpretada, un sonido extraño en la noche, una persona en el lugar incorrecto. Pero nunca imaginé estar del otro lado de una de esas historias. Ser yo quien le diera forma al miedo de otros. Todo comenzó una noche entre semana. Había ido a visitar a mi hermana y se me hizo tarde. Me regresé caminando porque vivo relativamente cerca, unas 10 cuadras, y la zona es segura. Pero algo en el ambiente estaba raro. No había viento, no había perros ladrando, ni siquiera el sonido de los carros lejanos. Todo se sentía detenido. Pasé junto a un callejón que siempre evita la gente. No por peligro, sino porque está oscuro y huele a humedad. Esa noche, el olor era más fuerte que de costumbre.
como agua estancada mezclada con tierra podrida. Marqué el paso, tratando de ignorar esa sensación de que alguien me estaba observando. Ahí fue cuando la escuché. Un sollozo. No un llanto fuerte, sino uno contenido, quebrado, doloroso. Me detuve, miré hacia adentro del callejón. Las sombras parecían moverse, pero tal vez era mi vista ajustándose a la oscuridad. Entonces lo escuché de nuevo, esta vez más largo, más lastimado. ¡Ay, mis hijos! Sentí un escalofrío inmediato. Esa frase la conocemos todos. Crecemos escuchándola. No importa de dónde seas, siempre hay alguien que te dijo que no salieras de noche, porque puedes encontrarte a la Llorona. Pero yo sabía que tenía que ser una mujer real, una madre desesperada, una persona que necesitaba ayuda. Señora, pregunté con cautela. No hubo respuesta. El goteo constante de agua, como si algo estuviera filtrándose desde arriba. Entré un poco al callejón y usé la linterna del celular. La luz apenas alcanzaba unos metros, y entre los botes de basura y el lodo acumulado, vi una figura. Una mujer sentada en el piso, con las piernas dobladas hacia un lado. Su vestido blanco estaba empapado y manchado. El cabello negro, largo, cubría completamente su cara. Se me apretó el pecho. ¿Se encuentra bien? Ella levantó la cabeza apenas 1 centímetro, lo suficiente para que viera la piel hinchada y pálida de su mejilla. Sus manos estaban llenas de rasguños, como si hubiera intentado escalar algo áspero. Sin previo aviso, se puso de pie tan rápido que tuve que retroceder. No se movía como alguien herido. Se movía con brusquedad, con una rigidez espantosa. El vestido chorreaba. Literalmente caía agua de él, como si acabara de salir de un río. «¡Ay, mis hijos!», repitió. No lloraba. No lo decía como un lamento. Lo decía como una acusación, como si yo supiera dónde estaban. Retrocedí, tratando de mantener la calma, pero mis piernas temblaban. Ella avanzó un paso, arrastrando los pies en el lodo. Era un sonido tan pesado, tan húmedo, que sentí que iba a vomitar. Levantó el brazo hacia mí, una mano huesuda, llena de tierra y sangre seca. No esperé a ver qué quería. Corrí sin pensar, sin respirar, sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo que cerré con seguro, puse la cadena y me quedé de espaldas a la puerta, escuchando mis propios latidos. El silencio era tan profundo que creí que estaba a punto de desmayarme. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, encontré algo abajo de mi puerta. Un rastro de lodo oscuro que no había estado ahí antes. Era una marca como de dedos arrastrándose. Me estremecí. Ese mismo día empezaron los rumores en la colonia que una mujer se había escapado del hospital psiquiátrico del municipio, que la habían encontrado días antes al borde del canal, delirando, gritando que sus hijos se habían perdido en la corriente, que se había lastimado intentando buscarlos, que no había querido recibir ayuda, que desde entonces se movía por las noches llorando por las calles, la Llorona, pero no un espíritu, una mujer real, una madre rota. Esa idea me dejó helado. No sabía qué hacer con la información. No sabía si contar lo que vi. No sabía si me la había imaginado. Pero 3 noches después supe que no era imaginación. Volvía del trabajo, otra vez tarde, otra vez solo. Ya estaba a 2 calles de mi casa cuando vi algo en la banqueta. Huellas, no de zapatos,
de pies descalzos, mojadas, chiquitas unas, grandes otras, como si varias personas hubieran caminado juntas. Me agaché para verlas mejor y escuché un sollozo detrás de mí. Me paralicé. No quise voltear. No debía voltear. El llanto se volvió más fuerte, más quebrado, como si la garganta de esa mujer estuviera desgarrada. El sonido rebotó entre las casas, amplificándose en la noche silenciosa. ¡Ay, mis hijos! Volteé sin querer, y ahí estaba, a mitad de la calle, el vestido arrastrándose, el cabello goteando, los brazos extendidos hacia mí. ¿Dónde están?, susurró. No sé cómo, pero logré moverme. Corrí hasta mi casa, cerré la puerta con las manos temblando y me quedé ahí, temblando, esperando que el silencio regresara. Pero no regresó. A las 3 de la mañana, escuché algo golpear la ventana de la sala. 3 golpes suaves, como si alguien apoyara los nudillos apenas. Fui a ver. Contra todo instinto, fui. No había nadie, pero el vidrio estaba marcado con una huella mojada, alargada, de una mano de mujer. Debajo, con un dedo, alguien había escrito: D-I-J-I-S, T-E-Q-E, y Daraneas. Me sentí morir. No había hablado con ella, no le había prometido nada, pero tal vez, en su mente dañada, el simple hecho de acercarme, de mirarla, de preguntarle si estaba bien, significaba algo. Significaba compromiso. Significaba que era parte de su tragedia. Desde entonces no duermo bien. Y cada noche, a la misma hora, escucho pasos en el pasillo. Húmedos, lentos, arrastrados. Una vez la escuché en la cocina, otra vez en el baño. Anoche, estoy seguro de que estaba de pie junto a mi cama. Sentí el colchón hundirse del lado izquierdo y el olor a humedad me invadió la nariz. No quise abrir los ojos. Solo escuché su voz, muy bajito, muy cerca. No te vayas, ayúdame a encontrarlos. Abrí los ojos, no había nadie, pero el piso quedó mojado y sobre mi mesa de noche alguien dejó una marca. 5 dedos delgados, largos, y un trazo más abajo, como si hubiera escrito algo, pero lo hubieran borrado. No sé qué quiere. No sé si de verdad cree que la puedo ayudar, o si solo necesita que alguien comparta su dolor. Pero sé esto: no es un fantasma, no es una leyenda. Es una mujer viva, una mujer que perdió todo y que ya no distingue entre realidad y recuerdo. Y por alguna razón, piensa que yo soy el único que puede devolverle lo que perdió. Aunque yo no tenga idea de qué fue exactamente lo que perdió esa noche en el canal, o cuántas cosas más está dispuesta a arrastrar consigo hasta encontrarlo. Relato número 4. No sé cómo empezar esto sin que parezca exagerado o inventado. Siempre he sido escéptico, de esos que buscan explicaciones a todo, pero lo que viví hace poco me cambió por completo la manera de ver las cosas. Y no porque haya visto un fantasma o un demonio. Nada de eso. Fue peor. Descubrí lo que puede hacer el dolor humano cuando se desborda, cuando se rompe. Esa noche volvía tarde del trabajo, 3 de la mañana. Ya casi no pasaban carros y la colonia estaba muerta en silencio. Caminé por la ruta de siempre, esa que bordea el canal viejo. Un canal que debería estar seco, pero que de vez en cuando suelta un olor horrible a humedad y tierra podrida. Hay gente supersticiosa que dice que por ahí pasa la Llorona, porque varias madres han perdido a sus hijos en ese tramo por accidentes
o descuidos. Yo siempre me burlé de esas historias. Hasta esa noche, todo comenzó con un sonido, un lamento muy leve, casi como un gemido. Pensé que era un animal atrapado, pero después escuché claramente un sollozo humano, quebrado, como si la persona tratara de contenerse y no pudiera. Me detuve. El viento no se movía. El canal olía más fuerte que de costumbre. Y entonces, entre el silencio se escuchó: ¡ay, mis hijos! Sentí un escalofrío helado subirme por la espalda. No porque creyera en la Llorona, sino porque esa frase en voz de una mujer real, en plena madrugada, en un canal abandonado, era suficiente para poner nervioso a cualquiera. Encendí la linterna del celular. «¿Hola?», pregunté. «¿Hay alguien ahí?». El llanto se intensificó. Me acerqué al barandal. El agua era poca, apenas un hilo sucio moviéndose entre basura. Y ahí a un lado, casi recostada en la pendiente de concreto, vi una figura. Una mujer con un vestido blanco mojado y rasgado, el cabello negro completamente pegado al rostro. No se movía bien. Solo se encogía una y otra vez, como si el llanto la estuviera rompiendo. Por un momento pensé en llamar a una ambulancia, pero cuando di un paso hacia el canal, ella alzó el rostro. No pude ver sus ojos, pero sí vi que tenía la boca lastimada, como si se la hubiera mordido intentando no gritar. «¡Ay, mis hijos!», repitió. No sé por qué, pero sentí un miedo tan profundo que mis piernas se tensaron. No era miedo sobrenatural, era miedo humano. Algo en ella no estaba bien. «Señora», dije, «¿necesita ayuda?». Ella intentó ponerse de pie, pero lo hizo de una manera brusca, casi forzada, como si no tuviera equilibrio. Resbaló, se apoyó con las manos en el concreto y escuché cómo un hueso crujió o cómo una articulación se dobló de forma incorrecta. No sé qué fue. Solo sé que el sonido me revolvió el estómago. Subió la pendiente hacia mí, arrastrando los pies, chorreando agua. «¿Dónde están?», preguntó, pero no a mí. Era como si hablara sola, como si buscara algo que no estaba ahí. Retrocedí. Ella alargó el brazo hacia mí, mostrando una mano llena de tierra y rasguños profundos. El vestido seguía goteando, como si no dejara de salir agua de él. Me di la vuelta y corrí. No escuché pasos detrás de mí, pero sí escuché su llanto, fuerte, horrible, ahogado. Parecía directamente dentro de mi cabeza. Corrí sin detenerme hasta llegar a casa. Cerré la puerta con seguro. Puse la cadena y me pegué a la pared, tratando de bajar la respiración. Las 3 siguientes noches fueron tranquilas y comencé a convencerme de que había exagerado. Una mujer perdida, posiblemente drogada o en shock. Nada más. Pero el 4.º día, al salir de mi casa, encontré algo en la banqueta. Huellas. Huellas descalzas, mojadas. Y no solo de adulto, había huellas pequeñas también, de niños. 2 pares, perfectamente alineadas, todas apuntando hacia mi edificio. Tragué saliva y seguí caminando sin mirar hacia atrás. Esa madrugada, mientras intentaba dormir, escuché algo en el pasillo del edificio. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera descalzo y completamente empapado. No quise moverme. No quise acercarme a la puerta, pero los pasos se detuvieron justo frente a ella. Escuché la respiración. Era áspera, como si la persona estuviera tragando agua o llorando y ahogándose al mismo tiempo. Y entonces golpearon la puerta. Suave. 3 veces. No abrí, no pensé en abrir. Lo único que escuché después fue la frase que me partió en 2. «¡Ay,
Mis hijos. Me tapé los oídos. No pude dormir más. A la mañana siguiente, encontré debajo de la puerta un rastro de agua que avanzaba hasta el recibidor. Y en el piso, marcado con un dedo húmedo, alguien había escrito TULOSBITE. Mi corazón se fue al suelo. Yo no había visto nada. No había visto niños. No había visto cuerpos. Nada. Pero esa mujer, lo que fuera que estaba viviendo, estaba convencida de que yo sí. Esa noche me quedé con las luces encendidas. No sirvió de nada. A las 2:30 escuché algo en la cocina. El sonido del agua cayendo sobre el piso. Cuando fui a ver, el grifo estaba cerrado, pero el suelo estaba encharcado, y en medio del charco había huellas de pies pequeños. No pude más. Salí del departamento y me quedé en el estacionamiento toda la noche. Pero lo peor pasó ayer. Volvía del trabajo y el elevador no servía, así que subí por las escaleras. En el tercer piso escuché un sollozo. No arriba, no abajo, justo detrás de mí. Me giré despacio. Ella estaba ahí, de pie, con el vestido más mojado que la primera vez, con el cabello cubriéndole el rostro, con los brazos hacia abajo, temblando. «Ay, mis hijos», susurró. «Tú los viste, tú sabes». Me quedé paralizado. Ella dio un paso. Ese sonido húmedo del vestido arrastrándose me perforó el pecho. «Devuélvemelos». Y se lanzó hacia mí. Grité, tropecé, caí por las escaleras. No sé si ella cayó conmigo. No sé si me tocó. Solo recuerdo despertar minutos después con la espalda dolorida y las manos ensangrentadas por los raspones. No había nadie, pero el piso estaba mojado, y en la pared, marcada con agua sucia, había una frase nueva. «No te escondas. Anoche no dormí. Hoy tampoco creo poder hacerlo. Y no porque crea en la Llorona como espíritu, sino porque esa mujer está viva, está sufriendo, está completamente rota y parece creer que yo soy el último testigo de lo que le pasó. O peor aún, parece creer que yo me llevé a sus hijos. Y no va a detenerse hasta encontrar algo. Algo que no sé si existe. Algo que ella ya no distingue entre recuerdo y realidad. Algo que por alguna razón cree que está conmigo. Un relato número 5. Lo que voy a contarte no es una historia de fantasmas, al menos no en el sentido clásico. No hubo espectros flotando ni apariciones imposibles. Pero si me preguntas si sentí que me perseguía la Llorona, te juro que sí. No porque fuera un espíritu, sino porque era peor. Era real y estaba viva. Todo comenzó un domingo por la noche, en el tramo viejo de la carretera que pasa por detrás de mi colonia. Siempre tomo ese atajo cuando regreso de casa de mis padres. Es oscuro, lleno de baches y sin alumbrado, pero me ahorra 10 minutos. Ya me lo sabía de memoria. Esa noche, sin embargo, había neblina. Una neblina rala, seca, que parecía querer colarse por las ventanillas. Me obligó a bajar la velocidad. ¿Por qué no hemos terminado? Con pareces. Aún así, alcancé a distinguir algo en el borde del camino. Una figura blanca, encorvada, como si estuviera arrodillada o recogiendo algo del suelo. Disminuí aún más. No quería atropellar a nadie. Cuando pasé a su lado, la luz de mis faros la iluminó justo un segundo. Era una mujer, pelo largo, negro, tapándole medio rostro. El vestido o lo que fuera que traía puesto estaba manchado de tierra y algo más oscuro. No levantó la cabeza, no hizo un gesto, no pidió ayuda, solo emitió un sonido, un lamento tan seco, tan quebrado,
que me levantó la piel de los brazos. No sé por qué seguí manejando. Tal vez fue el miedo, tal vez fue la impresión, pero unos metros más adelante me sentí culpable y di la vuelta. Regresé al punto donde la había visto. No había nadie, solo la neblina, solo el silencio, solo las marcas de tierra en el borde del asfalto. Tragué saliva, me estacioné, encendí las luces intermitentes y bajé del carro. Llamé un par de veces. Nada. Caminé unos pasos hacia el monte y escuché, no sé de dónde, no sé en qué dirección, un sollozo ahogado. ¡Ay, mis hijos! Sentí un nudo en el estómago. Podía ser alguien necesitando ayuda. Podía ser algo peor. Regresé al carro y llamé a emergencias, pero mientras explicaba lo que había visto, el operador me dijo que ya habían recibido denuncias similares en esa zona. Una mujer de blanco llorando, comportamientos erráticos, a veces agresivos. Me recomendaron no acercarme y solo esperar a la patrulla. Pero la patrulla tardó casi 40 minutos y yo no quería estar ahí. Me fui a casa, tratando de convencerme de que la mujer estaría bien, que ya la habrían encontrado antes. Pero en el fondo sabía que algo en su forma de llorar, algo en su postura, me había seguido retumbando en la cabeza. 2 días después, comenzaron las cosas raras. 3 vecinos dijeron haber visto a una mujer rondando la calle, descalza, goteando agua, aunque no había llovido. Siempre repetía lo mismo. ¡Ay, mis hijos! Uno aseguró que la vio detenerse frente a mi casa, mirando hacia mis ventanas como si buscara algo adentro. Yo me reí. Dije que seguro era otra persona, que la gente es bien supersticiosa. Pero esa misma madrugada escuché pasos en mi patio trasero. Me levanté de inmediato, abrí la cortina, y ahí estaba, una silueta blanca, inmóvil, postrada frente a mi puerta de patio, con la cabeza agachada y las manos colgando como si no tuvieran huesos. No vi su rostro, no quise. Retrocedí, tomé el teléfono, marqué a la policía, pero cuando regresé para ver, la figura había desaparecido. El único rastro, un charco de agua turbia, con huellas que parecían de alguien que había salido caminando hacia el callejón. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba su lamento, esa frase clavándose en mi cráneo. ¡Ay, mis hijos! El tercer día decidí buscar información en internet, pero no historias paranormales. No, busqué noticias locales, accidentes, personas desaparecidas, y encontré algo. Una nota de hacía 2 meses. Una mujer llamada Carla, madre soltera, había perdido a sus 2 hijos pequeños en un arroyo que se desbordó por la lluvia. Testigos dijeron que ella intentó sacarlos, pero la corriente los arrastró. Nunca se recuperaron los cuerpos. La misma nota decía que en los días siguientes, vecinos la vieron deambulando por la zona, llorando y buscándolos, hasta que un día simplemente dejó de aparecer. Me quedé helado. La ubicación del arroyo era casi la misma zona donde vi a la mujer en la carretera. De pronto todo tenía sentido, y al mismo tiempo nada lo tenía. Esa noche ocurrió lo peor. Estaba en la cocina cuando escuché un golpe en la ventana, algo seco, algo parecido a un puñetazo. Cuando corrí a ver, vi una mano marcada en el vidrio. Una mano muy delgada, con uñas sucias y restos de tierra. El aire se me escapó del pecho. La ventana tembló. Otra mano, otro golpe, y una voz casi pegada al cristal. Tú, los viste. Se me aflojaron las piernas. Tropecé con una silla, y cuando levanté la mirada, la vi del otro lado del vidrio. El mismo cabello negro, el mismo vestido manchado,
pero ahora levantando la cara. Y aunque su cabello apenas dejaba ver algo, logré distinguir un detalle que me va a perseguir hasta que me muera. Sus ojos estaban completamente abiertos, pero no miraban bien. Estaban perdidos, como rotos por dentro. Y su boca se movía sin control, temblando, como si todavía estuviera tragando agua. «Devuélvemelos», susurró. Yo no podía hablar, ni moverme. Solo temblaba como nunca en mi vida. Ella golpeó el cristal una y otra vez. Golpes secos, desesperados, casi animales. De pronto dio un grito desgarrado, un grito que no parecía salir de una garganta humana. «Mis hijos». Ahí reaccioné. Corrí, me encerré en mi cuarto, puse el seguro, bloqueé la puerta con el escritorio. La policía llegó 20 minutos después. Tocaron, revisaron, iluminaron mi patio, pero no encontraron nada. Ningún charco, ninguna huella, nada. Me dijeron que quizá había sido un intento de robo, que me calmara, pero yo sé lo que vi. Desde entonces no he dormido bien. No he vuelto por la carretera y cambié todas las cerraduras. Pero hace unas horas, al llegar del trabajo, encontré algo frente a mi puerta. Un pedazo reventado de tela blanca, mojado. Y una huella pequeña de un niño. No creo en fantasmas. No creo en maldiciones. No creo en historias viejas de La Llorona. Pero creo en ella. En lo rota que está. En lo desesperada que está. En que sigue buscando a sus hijos. En que cree que yo sé dónde están. Y lo peor de todo no es que venga por ellos. Es que venga por la única persona que vio lo que ella no puede aceptar. Que sus hijos nunca volverán. Y que ella tampoco. Relato número 6. No sé si todo lo que viví aquella semana fue coincidencia o si de verdad hay cosas que se nos pegan del ambiente, como el miedo, la tragedia o el dolor ajeno. Pero si alguna vez dudé de que una persona pueda convertirse en leyenda sin morir, después de esto dejé de hacerlo. Todo comenzó con un sonido que escuché desde mi departamento, casi a las 2 de la mañana. Vivo frente a un parque pequeño, de esos que de día son tranquilos y de noche parecen abandonados. Desde mi ventana se ve todo el pasillo de juegos y la banca donde los vecinos se sientan a platicar. Pero esa noche no había nadie, o al menos eso pensé. El sonido era tenue, como un llanto quebrado, y al principio creí que era alguna pareja discutiendo. Sin embargo, el llanto se escuchaba demasiado, solitario, casi como si estuviera atorado. Me levanté, abrí apenas la cortina y ahí la vi. Una mujer vestida de blanco, descalza, con el cabello suelto, parada justo bajo el poste de luz que parpadea desde hace meses. No se movía, no caminaba, solo estaba inclinada hacia adelante, como si el peso de su propio llanto la venciera. «Ay, mis hijos», la frase me atravesó, no por la historia, no por la leyenda, sino por el tono. No sonaba a fantasma, sonaba a alguien vivo, a alguien que ya había llorado demasiado. Me quedé mirando unos segundos, no sé por qué, no sé qué esperaba, pero entonces levantó la cabeza, muy despacio, y me di cuenta de que estaba viendo directamente hacia mi ventana. Solté la cortina de golpe. No había forma de que me viera desde esa distancia. Mi luz estaba apagada. La calle estaba casi oscura. Pero yo sentí, no sé cómo explicarlo, que me vio. Me acosté de nuevo, tratando de ignorarlo. Pero escuché otra vez su frase, más alargada, más rota.
Y luego pasos, pero no en la calle, en el pasillo del edificio. Caminó despacio. El sonido de sus pies mojados se escuchaba como si arrastrara agua. Se detuvo frente a mi puerta. Tuve que taparme la boca para no respirar tan fuerte. Toque, toque, toque. 3 golpes suaves. Y su voz. La frase me paralizó. No era la voz temblorosa que había escuchado afuera. Era más grave, más firme, como si no estuviera preguntando, sino recordándome algo. Pasaron 2 minutos eternos y luego escuché cómo los pasos se iban alejando. No me levanté ni a revisar. No pude dormir. Al día siguiente, antes de salir a trabajar, encontré un rastro de gotas en el suelo del pasillo, como si alguien hubiera caminado descalzo mientras escurría agua. Las gotas llegaban hasta el elevador, y allí terminaban. Me dije que quizá era algún vecino. No quería pensar en otra cosa. Pero cuando regresé por la noche, el rastro estaba otra vez ahí. Solo que ahora llegaba hasta mi puerta, y justo encima del marco, escrito con algo oscuro, había una frase torcida. Tú la viste. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué se supone que había visto? ¿A ella? ¿O algo más? Decidí revisar en redes locales, por pura paranoia, y para mi sorpresa encontré varias publicaciones recientes de la colonia. La mujer del parque, la llorona moderna, la señora que pide a sus hijos. Algunos decían que la habían visto buscando en basureros, en zanjas, en jardines. Otros decían que la habían visto hablar sola. Y unos pocos aseguraban que, al pasar cerca de ella, los miraba como si los reconociera. En los comentarios, alguien mencionó que se parecía a una mujer que había perdido a sus 2 hijos en un accidente cercano al canal hace unos años. Había intentado rescatarlos, pero la corriente los arrastró. Ella quedó mal de la cabeza después de eso. No supe si era verdad o solo gente mezclando tragedias con supersticiones. Pero la idea me persiguió todo el día. Esa noche, el llanto volvió, pero no afuera, dentro del edificio, en la escalera. Me quedé quieto en la sala, escuchando. Los sollozos subían nivel por nivel, como si ella fuera piso por piso buscándolos. Cada que llegaba a un descanso, murmuraba, ¿dónde están? ¿Dónde están? Apreté los dientes. Mi corazón iba rápido, y entonces escuché pasos en mi piso. Se detuvieron frente a mi puerta. Una respiración áspera, muda por segundos, y un rasguño, lento, como si alguien deslizara las uñas por la madera. Me acerqué, pero no demasiado. Miré por la mirilla, y casi me caigo. Ella estaba ahí, tan cerca que solo veía su piel ceniza, su pelo mojado colgando hacia abajo, cubriéndole la mayor parte del rostro. Pero vi sus labios, moviéndose como en un rezo torcido. Devuélvemelos, tú los viste. No sé cuánto tiempo se quedó así. Solo sé que cuando parpadeé, ya no estaba. El pasillo había quedado completamente seco, pero yo, por dentro, estaba empapado en sudor. El cuarto día fue el peor. Al llegar al edificio, noté que la puerta principal tenía marcas de golpes, como si alguien hubiera intentado entrar con desesperación. Subí por las escaleras y encontré en cada piso pequeñas marcas de manos, mojadas. Cuando finalmente llegué al mío, el olor a humedad me golpeó. Mi puerta estaba entreabierta. Sentí un vacío en el pecho. Busqué algo para defenderme. Tomé una pata de una mesa rota que tenía en el pasillo. Empujé la puerta con la punta del pie. Adentro, todo estaba oscuro, todo silencioso. Pero había un charco enorme en medio de la sala.
Daba la impresión de que alguien había estado parado ahí mucho tiempo. Escuché un goteo. 3 gotas. 4. 5. Venían del pasillo que da a las habitaciones. Avancé despacio, respirando apenas, y entonces la vi. La mujer, parada frente a mi cuarto, de espaldas, el vestido pegado al cuerpo como si lo hubiera exprimido, los hombros temblando, las manos extendidas a los lados. Parecía estar mirando algo dentro de mi habitación. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque mi voz salió como un susurro. Ella giró un poco la cabeza y escuché un gemido tan profundo que me hizo retroceder. ¡Ay! Mis hijos. Corrió hacia mí. No caminó, no avanzó. Corrió. Un movimiento violento, casi inhumano por lo desesperado. Me lancé hacia la sala. Tropecé. Caí sobre el charco. Ella se abalanzó sobre mí sujetándome del brazo con una fuerza que no parecía posible para alguien tan delgada. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. ¿Dónde están?, gritó, y su voz se quebró en un sonido que parecía mezcla de llanto y rabia. La empujé con todas mis fuerzas. Cayó de espaldas, golpeando la cabeza contra el piso. El ruido me heló la sangre. Se quedó inmóvil, por unos segundos que se sintieron eternos. Me arrastré hacia la puerta, temblando. Cuando salí, grité por ayuda. Los vecinos fueron saliendo. La policía llegó después. Y cuando entraron a revisar, no encontraron a nadie. Ni huellas, ni agua, ni rastros de que alguien hubiera estado ahí. Solo yo y el charco que, para mi sorpresa, ya estaba seco. Desde esa noche no he vuelto a ver a la mujer, pero cada madrugada, sin falla, escucho desde el parque el mismo lamento. ¡Ay, mis hijos! Y aunque intento convencerme de que no es ella, hay algo que no puedo ignorar. En la parte interior de mi puerta, en un borde donde nadie más pudo haberlo escrito, aparecieron unas palabras trazadas con una uña. No es a ellos a quienes busco, al que me los quitó. Y cada vez que lo leo, siento que de una forma que todavía no comprendo, ella cree que ese alguien soy yo. Relato número 7. No soy de los que creen en cosas paranormales, ni en fantasmas, ni en espíritus, ni en maldiciones. Toda mi vida me he burlado de quienes se asustan con ruidos de tuberías o sombras mal puestas. Pero lo que viví hace unos meses me cambió. No porque haya visto algo sobrenatural, sino porque entendí que el horror más profundo puede venir de personas de carne y hueso, de esas que ya no tienen nada que perder. Todo comenzó cuando me mudé al departamento donde vivo ahora. Una zona tranquila, barata, cerca de mi trabajo. Lo único raro era un canal viejo que pasaba detrás del edificio, seco, lleno de grafitis, incluso con partes derrumbadas. Por ahí la gente decía que se aparecía la Llorona, que por la noche se escuchaba a una mujer gritando por sus hijos. Yo decía que eran historias de vecinos aburridos. La primera noche que dormí ahí, escuché algo extraño. No gritos, no llantos, sino pasos. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por el pasillo del edificio. Pensé que sería un vecino e intenté dormir. Pero luego escuché un quejido bajo, femenino, muy cerca de mi puerta. Me levanté, inquieto, y traté de mirar por la mirilla. No había nadie. Aún así sentí esa sensación, como si alguien estuviera ahí afuera, muy pegado a la puerta, conteniendo el aliento. Me regresé a la cama, diciéndome que era sugerencia de la mente,
pero justo cuando estaba por dormirme, escuché algo que me heló. ¡Ay, mis hijos! Lo escuché clarísimo, justo detrás de la puerta, muy despacio, muy quebrado. Me levanté de golpe, encendí todas las luces, revisé el pasillo. Nada, ni un alma, solo silencio y ese olor a humedad del canal. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. A la mañana siguiente, mientras iba rumbo al trabajo, encontré en el pasillo una huella húmeda. Solo una, grande, de pie descalzo. Y no había llovido. Traté de no pensar en ello. Ese mismo día, un repartidor me dijo algo extraño mientras me entregaba un paquete. ¿Ya vio a la señora que llora detrás del canal? Se la pasa ahí, caminando, buscándolos. ¿A quiénes?, pregunté. A sus hijos, creo. La gente dice que está mal. No supe qué responder. Solo asentí y cerré la puerta. Por la noche comencé a escuchar otra vez los pasos. Esta vez no eran lentos, eran irregulares, como si la persona caminara con un pie lastimado. Me quedé acostado, escuchando cómo avanzaban de un extremo al otro del pasillo. A las 3 de la mañana, los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Puño, madera, un golpe seco, y luego su susurro. Tú los viste. Me quedé helado. No respondí. No hice ruido. Tú los viste. Hubo un golpe más fuerte, como si empujara la puerta. Después, silencio. Minutos después escuché cómo se alejaba arrastrando algo. Tal vez los pies, o tal vez, y esto me cuesta admitirlo, parecía que cargaba algo. Pasaron los días y las cosas empeoraron. Una madrugada escuché el llanto en el canal. No a lo lejos, no desde mi ventana, sino justo al nivel de mi piso, como si la mujer llorara dentro del edificio. Decidí ir a la ventana que daba al canal. El viento era frío, muy frío, pero todo estaba vacío, hasta que escuché algo, un chapoteo pequeño, como algo moviéndose en el fondo seco, siguiendo mis pasos. Después lo vi, una silueta blanca caminando por el lecho del canal, donde solo había lodo. La mujer, vestido blanco sucio, desgarrado, cabello largo y negro. Movía la cabeza hacia arriba y hacia abajo, como si buscara algo en el suelo. ¡Ay, mis hijos!, susurró. Levantó la cara de golpe, y aunque estaba lejos, yo sentí que me estaba mirando. Retrocedí de inmediato, cerré las cortinas y me senté en el piso, respirando rápido. No podía ser real, no podía. Esa misma noche desperté con ruido de agua, un goteo insistente. Miré hacia la cocina, el lavabo no estaba goteando. Fui al baño, seco, revisé las ventanas, cerradas. Pero el sonido venía del pasillo del edificio. Al abrir mi puerta, sentí un olor fuerte a humedad mezclado con tierra mojada. Y entonces la vi. La mujer estaba de pie, dándome la espalda, empapada como si acabara de salir del río. El agua caía de su vestido haciendo un charco a sus pies. Tenía los brazos caídos, inmóviles. Señora, dije en un susurro que ni yo reconocí. Ella giró la cabeza hacia mí sin mover el cuerpo. El cabello le pegaba a la cara, pero pude ver parte de su mejilla. Estaba raspada, hinchada, como si se hubiera caído 1000 veces. «Devuélvemelos», dijo. Retrocedí, cerré la puerta con fuerza. Sentí como ella golpeó del otro lado. 1, 2, 3 golpes. Tú los viste, tú los tomaste, decía con voz agrietada.
Me quedé pegado a la puerta, temblando. Al poco rato los golpes cesaron. El goteo también. El silencio volvió. No dormí. A la mañana siguiente, decidí hablar con un vecino de más edad, don Fausto, uno de esos señores que conoce todos los chismes del barrio. Le conté lo que había visto. No con detalles, pero suficiente. La Llorona, murmuró él. Bueno, no la verdadera, ya sabe, sino esa señora. Dicen que perdió a sus hijos ahí en el canal hace años. Nadie encontró los cuerpos. Desde entonces anda buscándolos. A veces tranquila, a veces muy mal. Y cuando cree que alguien sabe algo, lo sigue. Me quedé frío. ¿Y la han visto entrar al edificio? Varios, respondió. Se mete cuando alguien deja la puerta mal cerrada. Busca habitación por habitación. Siempre mojada. Siempre llorando. Tragué saliva. ¿Y qué hace cuando cree que alguien sabe algo? Él bajó la voz. Se pone agresiva. Esa noche lo comprobé. Me despertó un ruido adentro de mi departamento. Algo cayendo al piso. Luego un paso. Luego otro. El corazón se me subió a la garganta. Fui a la sala, encendí la luz y la encontré ahí, dentro de mi casa, parada junto a mi mesa, empapada, mirando al suelo, como buscando algo que se le había caído. ¡Ay, mis hijos!, susurró. No pensé, no razoné, solo actué. Tomé el bote metálico de basura y lo aventé hacia ella para ganar tiempo. El golpe fue fuerte. Ella cayó hacia atrás, golpeándose la espalda contra el filo de la mesa. Soltó un gemido espantoso, no de fantasma, no de maldición, de dolor humano. Salí corriendo, pedí ayuda. Los vecinos llamaron a la policía. Cuando regresamos a mi departamento, no estaba. Ni charcos, ni huellas, ni rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Desde entonces, cada madrugada, escucho su llanto en el canal. Siempre la misma frase, siempre la misma voz desgarrada. Pero hace 3 días, encontré algo nuevo. En mi puerta, escrito con algo que parecía barro húmedo, decía: no me huirás hasta que te digas la verdad. Yo no sé qué verdad quiere de mí. No sé por qué me eligió. No sé qué cree que vi. Pero siento que no va a detenerse. Que mientras ella siga viva, mientras siga rota, seguirá buscándome. Y lo peor no es su llanto. Lo peor es que, cada noche, los pasos se escuchan más cerca, como si ya supiera exactamente dónde duermo, y como si lo único que la separara de mí fuera la delgada madera de mi puerta. Relato número 8. A veces pienso que todo empezó por una tontería, aceptar ese turno nocturno extra. Si hubiera dicho que no, quizá nunca habría escuchado aquel llanto que todavía me despierta en las madrugadas. Un llanto que, aunque sé que viene de una persona real, se siente más viejo, más doloroso, como si llevara siglos rebotando por las calles vacías. Trabajo como guardia de seguridad en un estacionamiento subterráneo. Aburrido, silencioso y, según mis amigos, el tipo de lugar donde jurarías escuchar cosas que no están ahí. Yo siempre decía que no, que lo único que da miedo de noche es la gente. Y tenía razón, solo que no como imaginaba. Esa noche el encargado me pidió revisar un nivel que casi nunca se usaba, el -3. Guardaban autos abandonados o chocados que nadie había ido a reclamar. El ascensor bajó lentamente, cada piso más frío que el anterior.
Cuando las puertas se abrieron, lo primero que noté fue el eco, como si el concreto respirara. Encendí la linterna y caminé entre autos cubiertos de polvo. Uno tenía marcas de manos en los vidrios. Otro seguía oliendo a gasolina. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un sonido suave. Algo que no tenía por qué estar ahí, tan profundo bajo tierra. Era un quejido, largo, ahogado, femenino. Me quedé quieto, pensando que tal vez alguien se había colado. Pero el quejido se transformó en un llanto, uno desesperado. No un llanto de susto, sino de alguien que ya se rompió hace mucho. ¡Ay, mis hijos! Esa frase me obligó a retroceder. La voz venía desde el fondo, donde las luces no funcionaban. Me dije que debía ser una mujer sin hogar o alguien drogándose. Traté de racionalizarlo, pero el tono, ese tono me heló, como si llorara no por algo que perdió, sino por algo que le arrebataron. Decidí acercarme, aunque cada paso era una protesta del cuerpo. La linterna iluminó una silueta entre dos autos cubiertos con lonas. Estaba de espaldas, vestida de blanco, pero sucio, rasgado, como un vestido que había tenido otra vida antes de terminar ahí, manchado de aceite y tierra. El llanto se detuvo. Ella se tensó. Sin girar murmuró: «No te los voy a dar». En ese momento sentí que debía irme, pero mis pies no reaccionaban. Había algo en su voz. No era de fantasmas. Era de una mujer viva, peligrosa, confundida, poseída solo por su propio dolor. Di un paso atrás y la linterna parpadeó. Cuando volvió a encender, la mujer ya no estaba. Escuché pasos rápidos detrás de mí. Corrí, llegué al ascensor y aplasté el botón sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Al día siguiente, el supervisor me dijo que algunos trabajadores habían visto a una mujer rondando el exterior del edificio, siempre de blanco, siempre llorando, siempre buscando algo. Un compañero me dijo en voz baja: «La gente le dice la Llorona, pero no te asustes. No es un fantasma, es peor. Esa mujer perdió a sus 2 hijos hace años. El papá los ahogó en un canal y se suicidó después. Ella enloqueció buscándolos. Dicen que deambula por la ciudad y si cree que alguien sabe dónde están, lo sigue». No respondí, solo asentí. Esa misma noche me ofrecí a quedarme en el nivel principal. No quería volver al -3. Pero cerca de las 3 de la mañana, escuché un ruido metálico que venía precisamente de ahí. Un golpe seco, luego otro. Sabía que no debía bajar, pero esa era mi responsabilidad. Entré al ascensor temblando, rezando para que la puerta se atascara o algo así. No se atascó. Cuando llegué al -3, todo estaba oscuro excepto por una luz parpadeante al fondo del pasillo. Avancé despacio. Cada eco me rebotaba en el pecho. Mi linterna iluminó un auto viejo con la puerta abierta. Dentro había manchas recientes en el asiento, algo entre humedad y tierra. Y entonces escuché su respiración detrás de mí. No un llanto esta vez, no un murmullo. Respiración dura, acelerada, como si hubiera corrido para alcanzarme. Me giré demasiado rápido. La luz tembló sobre ella. La misma mujer, ojos hundidos, pelo pegado al rostro, vestido blanco que ya no era blanco. Me miraba como si me conociera desde siempre. «Tú los escuchaste», dijo. Negué con la cabeza. No pude emitir palabra. Se acercó, arrastrando un pie.
El olor a humedad y lodo era insoportable. Se detuvo a un palmo de mí y con una voz casi infantil preguntó: ¿Dónde están mis hijos? Me quedé paralizado. Ella levantó una mano temblorosa. La puso en mi pecho, fría como metal. Dímelo, por favor. Cuando vi que llevaba algo en la otra mano, un pedazo de espejo roto, reaccioné. La empujé. Ella cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el auto. El sonido fue horrible, seco, hueco. Levantamos a seguridad del edificio, pero cuando bajaron, la mujer ya no estaba, el charco de sangre tampoco, como si se hubiera arrastrado para esconderse, o como si nunca hubiera caído. Los guardias me dijeron que tal vez lo imaginé por el cansancio, pero yo recuerdo el golpe, recuerdo el frío de su mano, recuerdo su llanto quebrado. Y desde esa noche, cada turno se vuelve peor, porque ahora no la escucho en el estacionamiento, la escucho en mi casa. No importa si cierro ventanas, puertas, cortinas, a las 2, a las 3 o a las 4, siempre hay un momento en que me despierta un quejido lejano. Primero muy suave, luego más claro. Ay, mis hijos. Nunca golpea, nunca intenta entrar, solo pasa por el pasillo, o por la calle, o por el patio. A veces creo ver su sombra pasar bajo la puerta. Intento no mirarla, intento no hacer ruido, intento convencerme de que todo es mental, pero anoche dejó algo. Una marca de mano en la ventana, una mano pequeña, de niño, como si alguien más la acompañara ahora. No sé si viene a buscarme, no sé si me culpa, no sé qué cree que hice. Solo sé que cada vez está más cerca y que su llanto ya no suena como antes. Suena más fuerte, más firme, como si estuviera encontrando lo que busca. En que, como si cada noche, paso a paso, se acercara para decirme algo que estoy seguro de que no quiero escuchar. Gracias, una noche más, por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.